Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al Gabinete del Misterio. Hoy conoceremos un caso único en España, la del primer asesino en serie de nuestro país, pero que además sufría de un trastorno denominado licantropía clínica, la creencia de tener la capacidad de convertirse en hombre lobo. La historia no deja de sorprendernos, al igual que la actualidad, así que antes de adentrarnos en este caso, vayamos a la sección Extrañas Noticias. Una madre mata a su hijo de 5 años con un machete, lo decapita y se come la cabeza. El titular de por sí lo dice todo, y es que el mundo, señoras y señores, finalmente se nos va de las manos. Ha ocurrido en Egipto. Una mujer llamada Hanna Mohamed Hassan, de 29 años, asestó varios golpes violentos a la cabeza de su hijo de 5 años, acabando con su vida en el acto. Fue detenida gracias al tío del pequeño, el cual encontró partes del cuerpo en un cubo. El crimen se llevó a cabo en el cuarto de baño, donde lo descuartizó y lo decapitó. Posteriormente guisó la cabeza del pequeño junto con otros ingredientes para después ingerirla. Un tribunal egipcio la ha considerado demente tras oír sus palabras. Quería que mi hijo estuviera conmigo para siempre. Y al parecer todo debido a que perdió la custodia del menor a favor de su exmarido. Hasta el momento todo es incertidumbre porque al mismo tiempo que la consideran inimputable, pues un informe psiquiátrico ha determinado que era responsable de sus acciones y que fueron premeditadas, ya que consiguió un machete, un garrote y cerró la llave de cada una de las puertas y ventanas de su casa. La criminal ha llegado a declarar que sus familiares estaban usando brujería contra su hijo, pero el informe ha confirmado que sufría de problemas de percepción y juicio. Pero para juicio el de vosotros, ¿qué pensáis al respecto de esta extraña noticia? Lo cierto es que la historia que viene a continuación no se escapa de horribles situaciones. Nos situamos en la España de principios del siglo XIX, concretamente en Galicia. El 18 de noviembre de 1809, en la aldea de Regueiro, perteneciente al municipio gallego de Esgos, en Ourense, nace una criatura a la que bautizaron bajo el nombre de Manuela Blanco Romasanta. Así figuraba en el registro, y es que hasta los 10 años aproximadamente fue considerado una niña, pero se trató realmente de un caso de hermafroditismo, o sea, tenía órganos reproductivos femeninos, aunque segregaban hormonas masculinas. En su adolescencia, Manuel Blanco Romasanta se convirtió en un hombre que no alcanzaba el 1,40 m de estatura, y pese a los tiempos que le tocó vivir, sabía leer y escribir, algo inusual en aquella época. Y tenemos que situarnos en el contexto de aquellas aldeas de la Galicia de principios del siglo XIX, las cuales se enmarcaban en un contexto diferente y apartadas de la urbe. Abandonó la escuela y comenzó a aprender el oficio de sastre de la mano de su tío Ramón Romasanta, además de adentrarse en el arte de elaborar jabones y perfumes. Sobre su tío se cuenta algo curioso, y es que Manuel Blanco se dio cuenta de que éste, durante las noches de luna llena, desaparecía y regresaba días después con el cuerpo repleto de arañazos y de heridas. Ante esto, el joven cierto día lo siguió adentrándose en el bosque y cuenta que observó a una bestia sobrenatural, y esto, según parece, lo marcaría de por vida. En un ambiente rural como este, era normal escuchar a las ancianas del lugar hablar de antiguas leyendas, pero también de una fiera temida por todos y completamente real, el lobo, animal que solía sembrar el terror entre los aldeanos por acabar con la vida de las ovejas y otro tipo de ganado. Manuel Blanco Romasanta contrajo matrimonio con una mujer de la zona a los 22 años, pero 4 años más tarde enviudó y a raíz de ahí decide cambiar de vida y dedicarse a la venta ambulante como buhonero, sobre todo vendiendo jabones y ungüentos, además de ofrecerse a las personas para leer y escribir sus cartas, recorriendo de esta forma diferentes puntos de la geografía española. Pero
comienza su etapa criminal. La primera desaparición que se le atribuye se produce cuando decide acompañar a un vecino a Portugal. Al cabo de un tiempo, Manuel regresa al pueblo y le pide a la familia de este hombre todas sus pertenencias, puesto que, como les dijo, decidió quedarse allí por un largo tiempo. Nunca más se supo de él. Y ya nos situamos en León. Manuel Blanco trabajaba en una tienda, la misma que el alguacil de esta ciudad quería cerrar a causa de unos impagos. Cierto día se les vio caminar juntos charlando, pero jamás se volvió a ver a Vicente por el lugar. A pocos kilómetros de una localidad cercana encontraron más tarde el cuerpo descuartizado del alguacil y 14 meses después nuestro protagonista fue condenado en 1844 a cumplir 10 años de prisión, pero no se presentó en la cárcel y a partir de ahí comienza su búsqueda y captura por considerarlo un peligro. La apariencia noble y de trato amable, pues Manuel no levantaba sospechas allá por donde iba. Huido de la justicia, se instala en la villa de Rebordechão, en Orense, y se ganó la confianza de sus vecinos. Su carácter amable, su inteligencia, su religiosidad, pues le sirvió para que sus vecinos confiaran en él. Conocedor de los caminos de la zona, se ofrecía a acompañar a lugareños a cruzar sus frondosos bosques y guiarlos hasta su destino, pero aquellas personas nunca regresaban. En su lugar, Manuel las asesinaba, como contaría más tarde, a mordiscos y con sus propias manos, devorando sus cuerpos como si de una bestia sanguinaria se tratara. También continuaba con la venta de sus jabones y ungüentos, y todo apunta a que estos productos los elaboraba con la grasa corporal que extraía de sus víctimas, una práctica que en el siglo XIX y parte del XX se llevó a cabo por los denominados sacamantecas. De hecho, Manuel Blanco Roma Santa fue considerado uno de ellos. Las mantecas extraídas de los cadáveres, la grasa corporal, servía bajo la creencia de la época que era una cura para la tuberculosis y otras enfermedades. Como peculiaridad, decir que Manuel, una vez que hacía desaparecer a las víctimas, escribía cartas a los familiares haciéndose pasar por ellos, asegurando que llegaron bien a su destino. Algo que le sirvió solo para conseguir algo de tiempo, ya que los vecinos comenzaron a sospechar claramente sobre su persona, sobre todo porque Manuel vendía las pertenencias y las ropas de sus víctimas y fue un punto clave para descubrir parte de sus fechorías. Las autoridades buscaban a un asesino y en el pueblo las miradas se dirigían hacia Manuel. El cura de Rebordechão fue de las pocas personas que creía en la inocencia de Manuel Blanco Roma Santa. Incluso le ofreció un lugar para que se mantuviera escondido. Ante tales circunstancias, partió hacia Portugal, recorriendo más tarde Castilla y León y Toledo. Cada pueblo, cada ciudad era marcada por la sangre que Manuel iba dejando a su paso, y era inevitable que, más temprano que tarde, fuera capturado. Como le ocurrió en el pueblo toledano de Escalona. Al fin cazaron a la bestia, pero lo interesante aún estaba por llegar. Apresado en el pueblo de Nombela, en Toledo, fue trasladado a Alariz, Orense. Una vez allí, en el juicio, confesó haber matado a 9 personas, aunque las cifras oficiales ascienden a 17, pero ante todo mal tuvo una excusa un tanto peculiar, ya que Roma Santa afirmaba que en las noches de luna llena su cuerpo se transformaba en una horrible bestia, en un lobisombre, en un hombre lobo. Y todo, según sus palabras, por un sortilegio que una bruja le hizo cierto día, despertando en él ciertas noches ese instinto animal y asesino, devorando a sus víctimas con sus dientes para terminar comiéndose los restos en compañía de otros semejantes. En el juicio, Manuel Blanco Roma Santa dijo lo siguiente: la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes de aspecto feroz. De pronto
Me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, hasta que al fin pude recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. Hablamos nada más y nada menos que del primer asesino en serie español, pero también del único proceso en el que se enjuicia y se condena a un hombre lobo, o al menos a un licántropo. Más de un año de juicios hasta que el 6 de abril de 1853 se le condena a muerte, pena capital por garrote vil, además de tener que indemnizar con 1000 reales por cada víctima. Y si creen que el misterio y lo rocambolesco acaba aquí, se equivocan, porque entra en escena un personaje llamado Dr. Phillips, un hipnólogo francés que asesoró al abogado de Manuel Blanco Romasanta, alegando que no había pruebas suficientes sobre el acusado, y también solicitó piedad a la mismísima reina Isabel II, la cual ordenó la conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua. Incluso la muerte de Romasanta fue un enigma porque se barajaban diferentes lugares donde dio su último aliento de vida. Pero en 2014, gracias a la labor de los investigadores gallegos Félix y Cástor Castro, se sabe que murió el 14 de diciembre de 1863 a los 50 años de edad y a causa de un cáncer de estómago en la fortaleza del Monte Hacho, en la ciudad autonómica de Ceuta. Una historia que contiene de todo, pero también, y respetando a las víctimas, el transcurrir de la misma tiene un toque de romanticismo muy especial. ¿Y si fuera cierto que Manuel Blanco Romasanta durante aquellas noches de luna llena se transformara en un auténtico hombre lobo? El ser humano en todas sus facetas nunca, pero nunca deja de sorprendernos, al igual que las energías sutiles que circulan a su alrededor. En el próximo programa vamos a hablar de esos casos ya metidos dentro del mundo de lo enigmático, de lo misterioso, de esas extrañas situaciones que viven muchas personas. Vamos a traer algunos casos que os van a sorprender. Les ha hablado Adrián Martínez y os espero en la próxima entrega del Gabinete del Misterio.